Hola, bienvenidos a Cakes Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y te invito a que me acompañes a realizar dulces y deliciosas recetas. Ven conmigo. Y hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho tipo Genoise, o también conocido como simplemente Genoise. Y es un pastel clásico de la repostería francesa y se caracteriza por su textura esponjosa y ligera. Y la vamos a hornear en este tipo de bandejas que se le conoce como media bandeja. La Genoise frecuentemente se usa como base para una gran variedad de postres y pasteles. Su textura aireada y suave absorbe muy bien todo tipo de jarabes, licores usados para humedecer los pasteles, lo que la hace ideal para las capas de pasteles tipo emborrachados o empapados, como por ejemplo el tiramisú, el bien me sabe, el tres leches y muchos más. Por cierto, todos estos deliciosos postres los puedes conseguir aquí en mi canal. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar, los cuales también los podrán encontrar en la descripción del video. Comenzamos acondicionando nuestra bandeja y para esto voy a usar mi desmoldante casero, que aquí también les dejo el link para que vayan a ver cómo lo hice. Junto unos cuantos puntos de desmoldante en mi bandeja para que el papel para hornear se adhiera. Coloco mi papel y encima de este agrego una generosa capa de mi desmoldante y así nuestra bandeja está lista para recibir nuestra mezcla. Voy a agregar al bol de mi batidora los huevos, el jarabe de maíz y la vainilla. Y voy a batir a velocidad media alta usando el accesorio tipo globo. Y agrego el azúcar por partes. Una vez que nuestra mezcla esté totalmente incorporada, vamos a retirarla y la vamos a llevar a baño de María. A esto se le llama el método caliente. En una olla más pequeña que el bol de mi batidora, coloco un poco de agua y lo llevo a fuego bajo y coloco encima mi bol y comienzo a batir constantemente hasta que mi mezcla alcance una temperatura de 113 grados Fahrenheit o 45 grados Celsius. Esto nos va a tomar aproximadamente 10 minutos. Regresamos de inmediato nuestro bol a la batidora y a alta velocidad vamos a comenzar a batir hasta que veamos que el volumen de nuestra mezcla se multiplica y vamos a ver una textura muy esponjosa. En ese momento vamos a reducir un poco la velocidad para evitar que se nos desinfle nuestra mezcla. Luego de reducir la velocidad, vamos a medir la temperatura de nuestra mezcla y cuando indique que ya alcanzó los 86 grados Fahrenheit o 30 grados Celsius, vamos a apagar nuestra batidora. Chequeo la temperatura y veo que ya alcanzó la temperatura deseada. Miren cómo debe quedar nuestra mezcla. Es una belleza, es una mezcla muy esponjosa y logro hacer el punto de letra. Es esto que estoy haciendo. Es como si quisiera escribir sobre mi mezcla y las letras no se disuelven tan rápidamente. Este es el punto perfecto o punto de cinta, como también se le llama. Aquí ya debemos tener nuestra mantequilla derretida porque dentro de un momento vamos a usarla. Y esta debe estar a temperatura ambiente. Transfiero mi mezcla a un envase mayor, el cual me va a permitir integrar el resto de los ingredientes con mayor facilidad. Ahora voy a tomar una pequeña porción de mi mezcla y la voy a agregar a la mantequilla que ya tengo derretida. Me ayudo con un batidor para mezclarlas bien
y reservo mi mezcla. Ahora me ayudo con un colador a cernir mi harina y se la voy a ir agregando poco a poco y de forma envolvente, que es esto que estoy haciendo. Con mucho cuidado porque necesitamos mantener lo más que podamos el aire que ya logramos o que ya alcanzamos anteriormente. Y recuerden que este tipo de bizcocho no lleva ningún tipo de leudante. Una vez integrada completamente la harina, vamos a agregar la mezcla que hicimos con la mantequilla derretida. Y también se la vamos a agregar por parte y la vamos a integrar de forma envolvente. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones. Continúa disfrutando del contenido. Para esta bandeja, que se le llama media bandeja porque hay una que es el doble, se recomienda llenarla con 1000 gramos o 1 kilo de mezcla. Y para esto me ayudo con mi báscula. Ayuda un poco a extender la mezcla por todos los bordes hasta las esquinas de la bandeja. Nivelo un poco con mi espátula para tratar de que nuestro bizcocho quede con una altura uniforme. Y así ya está lista para hornear. Y de la misma forma procedo con la segunda bandeja. Mi horno me indica que ya está a 300 grados Fahrenheit, pero como siempre yo recomiendo tener por lo menos un termómetro auxiliar para verificar esta temperatura. Y esto nos va a tomar aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Recomiendo chequear a los 20. Y aquí mi bizcocho está listo. Y lo sé primero porque al tocarlo siento esa esponjosidad de mi bizcocho. Y segundo por ese color dorado que tiene. Enseguida me ayudo con una espátula a separar nuestro bizcocho de los bordes de nuestra bandeja. Y lo pongo sobre una rejilla para que enfríe un poco. Ya con nuestro bizcocho más frío, les voy a mostrar cómo queda por debajo y lo fácil que es de despegarlo. Entonces miren cómo queda, se separa muy fácil de nuestro papel. Miren el grosor, que es perfecto, ya sea para armar un pastel o para cortarlo, dependiendo del molde que nosotros vayamos a usar. En pasteles nos ahorraría el trabajo de tener que rebanarlos. Y también nos puede servir para enrollarlos, para hacer este tipo de troncos decorados. Y miren que es muy fácil de manipular. Con el mismo papel lo podemos levantar y miren que es totalmente flexible, no se nos va a romper. En este caso voy a usar mi bizcocho para hacer unos postres individuales y los voy a hacer con este envase redondo. Y voy a usar estos cortadores que se ajustan al tamaño de este. Y es muy fácil, simplemente cortarlo y miren lo fácil que salen. Y ya los coloco en mi vaso y le agrego el relleno de mi preferencia. Que por cierto, aquí en mi canal podrán ver el video donde hice este tipo de postres individuales. Y así quedaron los postres que hice. Miren esta delicia. Y en caso de no usar de inmediato nuestro bizcocho, esta es la mejor forma para conservar en nuestro refrigerador o congelador, envuelto herméticamente en plástico, y podemos usar la misma bandeja para proteger la forma de nuestro bizcocho. Y al igual que se los comenté en el video de la torta amarilla, que aquí también les dejo el link para que vayan a verla, estos son los tiempos en los que un bizcocho se puede conservar en el refrigerador o en el congelador. Si te gustó este video, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.